Bombazo en el petrismo. El ministro de Educación se rajó en tesis y el escándalo estalla. ¿Hasta cuándo aguantará Colombia? ¿Quién se lo iba a creer, parceros? Desde ya les cuento en un abrir y cerrar de ojos que el gobierno de Petro está más encendido que fogata en carnaval. Tenemos a un ministro de Educación que se rajó en la sustentación de su tesis de maestría, Laura Sarabia en medio de un lío de corrupción que ni en las telenovelas de los domingos, y Roy Barreras armando tremendo zafarrancho con acusaciones que rozan lo surreal. Pero eso no es todo, mi gente. Quédense hasta el final, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios, porque esto se pone más sabroso que arepa con queso y al final quiero saber qué piensan ustedes de tanto despapalle. Imagínense la escena, el ministro, que se suponía debía velar por la calidad educativa, se desparrama en Twitter dejando claro que ni él pudo sustentar su tesis y ahora se viene a cuajar un escándalo que ya tiene a todo el país alborotado. Y es que en este circo político nada es lo que parece, pues cuando uno se ve en el ojo del huracán, hasta el más leal se quiebra, y ya estamos viendo a figuras como Laura Sarabia, quien parecía intocable, metida hasta el cuello en un embrollo de plata mala vida, con cuentas en islas paradisíacas y conversaciones filtradas que hacen temblar hasta el más curtido. De verdad, parce, uno se queda boquiabierto con tanta travesura. Ahora bien, no se me vayan, que aún hay más. Entre tanto despelote y traiciones que parecen sacadas de un guión de comedia, la oposición y la prensa no se ahorran ni un comentario ácido, y ya se escucha el eco de risas y carcajadas en cada esquina de la red. Todo el asunto se viene armando como un reguero de papas calientes, donde cada ministro y cada miembro del gobierno se pasan la responsabilidad como quien reparte empanadas en una fiesta de barrio. Y es que el ministro de Educación, a quien ahora llaman el genio sin educación, se convirtió en el protagonista involuntario de este culebrón, dejando a todos preguntándose si en realidad alguien se está tomando en serio el asunto o si es toda una gran parodia. La cosa se pone aún más sabrosa con la participación de Laura Sarabia, la supuesta, intocable, que ahora se ve envuelta en un embrollo de corrupción de proporciones épicas. Imaginen, parcero, que se dice que se movieron millones de pesos, con plata desviada a Islas Caimán, y ella, como si nada, se desvivió primero por meter a sus panas en cargos estratégicos y luego, cuando se descubrieron los desfalcos, salió con la de, yo no sé nada. ¿Qué descaro, hermano? Esto ya es para reírse de lo que nos pasa, pero la risa se torna amarga cuando vemos que la corrupción se ha convertido en el pan de cada día y que las traiciones se venden como si fueran golosinas en feria. Y si creían que la cosa se quedaba en esa voltereta, agárrense, que aquí viene la segunda ronda del despelote. Resulta que Gustavo Bolívar, siempre el fiel escudero del actual, ha salido a exigir la renuncia de Sarabia, y en medio de este carnaval de acusaciones, Roy Barreras se pone en la mira, tirando indirectas que son más filosas que cuchillo en asado. No solo se han filtrado chats que dejan al descubierto secretos más oscuros que un tiesto sin luz, sino que hasta se ha mencionado el caso del ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, quien, tras denunciar corrupción en la DIAN, fue atacado con comentarios sobre su salud mental. Parce, eso es de locos. Uno ya ni sabe si reír o llorar ante tanto desbarajuste. En este embrollo que parece no tener fin, se dejan entrever nombres como Roy Barreras, Augusto Rodríguez y otros personajes que han estado mamando el erario público durante años, todos envueltos en una maraña de chismes y filtraciones que hacen que hasta el más crédulo se pregunte, ¿será que este gobierno se alimenta de traiciones y cuentos de abuela? Yo, sinceramente, me quedo pasmado, porque mientras algunos se dedican a llenar sus bolsillos y a hacer de las suyas, el pueblo sigue esperando que las cosas cambien. Y uno no puede más que decir, ya, pues, esto es una chimba de problema, mi hermano, porque en un país donde el desorden reina, hasta las verdades se disfrazan de cuentos para dormir. Miren, yo ya me quedé de cara con este desastre y, entre risas y llantos, me pregunto si acaso ya estamos viendo el ocaso de un gobierno que se creía intocable. ¿Qué creen ustedes, parceros? ¿Se puede arreglar este despeluque o vamos a seguir viendo a políticos que se pasan de listos como en feria? Yo me siento hecho un lío, entre la rabia y la incredulidad, y no paro de pensar que mientras uno se llena la cresta, el pueblo sigue pagando la cuenta. Así que, de verdad, les invito a que se suscriban, dejen su comentario y me cuenten si creen que este embrollo tiene solución o si, por el contrario, vamos a seguir viendo cómo se nos desparrama el país con estos cuentos de hadas políticos. No es broma, parce, porque lo que estamos viviendo es como una novela de las buenas, pero donde la trama es tan absurda que ni los guionistas de Caracol se lo hubieran imaginado. Entre acusaciones, filtraciones, y una serie de respuestas que se lanzan más rápido que chisme en medio de la plaza, el desmadre está servido y la pregunta queda en el aire, ¿hasta cuándo vamos a aguantar tanta vuelta? Al final, lo que se viene es una revolución de opiniones y de gritos en las calles, con el pueblo harto de ver a quienes se dedican a amasar plata a costa de la educación y la salud, y a pagar con los bolsillos y la paciencia de todos.
¿Ustedes qué opinan, pues? ¿Es este el fin de una era o simplemente el comienzo de un nuevo capítulo en el libro de la política colombiana? Comenten ya, que este chisme se merece una buena discusión de barrio, bien a lo colombiano, con esa picardía que no se apaga ni en las peores caídas. Suscríbanse ya y denle like, parceros, porque aquí seguimos dándole al notición con la alegría y el descaro de la mejor rumba en el barrio. En mi opinión, el escándalo que envuelve al gobierno de Gustavo Petro no es una simple crisis política, es un derrumbe moral que deja al descubierto lo que muchos advertimos desde el inicio: el petrismo no solo carece de un plan real para gobernar, sino que ha convertido la administración pública en un festín de corrupción, deslealtades y desfalcos. Lo que estamos viendo no es una serie de escándalos aislados, sino la confirmación de que el supuesto cambio prometido por Petro solo ha servido para maquillar con discursos populistas el saqueo del Estado. Empecemos con el ridículo del ministro de Educación, un funcionario que, en un acto de ironía absoluta, no logró sustentar su tesis de maestría. Es decir, el encargado de velar por la educación de millones de colombianos no fue capaz de aprobar un examen académico. Esto no es solo un papelón personal, es una muestra de cómo la incompetencia ha sido el criterio principal para elegir ministros en este gobierno. Porque no es solo él, recordemos que en otras carteras hemos visto a funcionarios sin experiencia, sin preparación y sin más mérito que ser fieles seguidores de Petro. Si este es el nivel de exigencia en el gabinete, ¿qué podemos esperar de la administración pública en general? Ahora bien, el verdadero desastre no es la ineptitud, sino la corrupción. Laura Sarabia, la poderosa jefa de gabinete, se encuentra en el ojo del huracán por su implicación en un escándalo de corrupción que involucra la desviación de recursos de la salud hacia paraísos fiscales. Aquí ya no estamos hablando de errores administrativos o malas decisiones políticas, sino de un robo descarado a los colombianos. Y lo más indignante es que la defensa del petrismo se basa en minimizar los hechos y descalificar a quienes denuncian. La estrategia es clara: desviar la atención, atacar a la prensa y aferrarse al poder a cualquier costo. El caso de Gustavo Bolívar es especialmente llamativo. Durante años fue un defensor incondicional de Petro, un escudero del gobierno en todas sus batallas políticas. Pero ahora, cuando la podredumbre es imposible de ocultar, se atreve a pedir la renuncia de Sarabia. ¿Qué cambió? ¿Conciencia súbita o simplemente cálculo político? Porque no nos engañemos, en el petrismo nadie hace nada por convicción, todo es estrategia. Bolívar sabe que la crisis es insostenible y está tratando de distanciarse antes de que el barco se hunda por completo. Pero la pregunta es, si él mismo defendió este proyecto hasta hace poco, ¿cómo puede ahora presentarse como un indignado más? El caso de Roy Barreras es otra muestra del cinismo que domina este gobierno. Como embajador en Londres, lejos de cumplir una labor diplomática, se ha convertido en una especie de operador político que usa información confidencial para deshacerse de sus enemigos. La jugada de intentar descalificar a Luis Carlos Reyes con una supuesta evaluación psiquiátrica es simplemente perversa. No sorprende, porque Barreras siempre ha sido un maestro de la manipulación, pero sí deja claro que en el petrismo no hay límites. Si denunciar corrupción significa que te van a tachar de loco, entonces, ¿quién se atreverá a hablar? El panorama es desolador. La corrupción en el gobierno de Petro no es un problema de unas cuantas manzanas podridas, es un sistema organizado en el que cada escándalo es solo la punta del iceberg. Mientras el presidente juega al despiste, mientras su gabinete se despedaza en peleas internas, el país sigue sufriendo las consecuencias de un gobierno incapaz de gestionar y demasiado hábil para saquear. Lo más preocupante es que esto apenas comienza. La crisis interna del petrismo es evidente y las filtraciones de información seguirán aumentando. Cada día conocemos nuevos detalles de cómo se reparten contratos, cómo se desvían fondos y cómo los aliados del gobierno se apuñalan entre sí para salvarse. Pero al final, lo que realmente importa es que los grandes perdedores de este desastre son los colombianos. La pregunta ahora es, ¿hasta cuándo vamos a permitir que esto continúe? Porque si algo nos ha demostrado este gobierno es que el cambio prometido nunca llegó. En su lugar, lo que tenemos es una administración marcada por el cinismo, la corrupción y la ineptitud. Y lo peor es que aún quedan años de mandato. ¿Podrá el país aguantar tanto descaro? ¿O será que el mismo petrismo terminará devorándose a sí mismo antes de que el desastre sea irreversible?